Hola, mi nombre es Sofía de Montserrat Hernández y vamos a hablar acerca de la cultura en los negocios. Negociar con empresas de otros países requiere tratar con ellas con un estilo diferente, según sus costumbres y su cultura. Esto va de muchísima diversidad, como por ejemplo desde el saludo, la puntualidad, los temas para conversar y romper el hielo. Debes tener la capacidad de adaptarte a su cultura en el país en el que estás y siempre respetar su cultura. Las diferencias existen también a la hora de enfocarse en sus estrategias de negocios. No solamente el hacer unas magníficas presentaciones o el hablar perfectamente su idioma te puede asegurar el cerrar un negocio con ellos. También debes de enfocarte en su cultura para saber cómo debes de llegar hacia esas personas, desde su saludo, dónde vas a comer, qué vas a comer, de qué temas vas a hablar. Ya. Como un ejemplo, vamos a hablar del modelo de Lewis. Este permite clasificar las culturas de los casi 200 países del mundo y sus diferentes regiones de manera fiable en tres categorías: la cultura lineal activa, la cultura multiactiva y la cultura reactiva. Primero, la cultura lineal activa afirma que los individuos de una cultura tienden a hacer y a concentrarse en una sola tarea, dedicándole un tiempo determinado e intentando seguir una cierta cronología. Esto quiere decir que no pueden hacer varias cosas a la vez, siempre van en forma lineal, no se desvían ni brincan algo. Entre los países que tienen estos rasgos lineales se encuentran Suecia, Alemania, Escandinavia, Estados Unidos, Austria y Reino Unido. En las culturas multiactivas, estas quieren decir que tendencialmente poseen rasgos opuestos a los anteriores, a los lineales activos. Personas con rasgos de este tipo cultural tienden a hacer varias tareas al mismo tiempo. Esto quiere decir son multifuncionales, interrumpiendo la tarea actual y reasumiendo otra. O sea, ellos no siguen un trazo derecho, ellos pueden detenerse, dejarla a un lado y seguir con otra cosa, después volverla a retomar. En estos países se encuentran Italia, España, Latinoamérica, Brasil, Argentina, Perú y los países árabes como Egipto. La cultura reactiva es la última y esta, a distinción de las culturas lineales activas y multiactivas, estas personas de cultura reactivas tienden a no impulsarse activamente a la interacción con otras personas. Más bien reaccionan a lo que dice el interlocutor. Se caracterizan por ser introvertidos y respetuosos, oyentes y silenciosos, prudentes y pensativos. Se intenta evitar conflictos y sobre todo situaciones comprometedoras. Esto quiere decir que ellos, digamos que no son tan acelerados, ellos van paso a paso midiendo y trazando las cosas que quieren hacer. No se guían por impulsos, toleran y escuchan, respetan las ideas de los demás. Ahora te voy a hablar acerca de los países árabes y su cultura para cerrar negocios. Por ejemplo, en ellos, número uno, el Islam. Este es un catalizador en su sociedad y en su economía. La religión es uno de sus dos elementos comunes junto con la lengua. Esta está presente en la vida diaria de las personas y de las empresas y puede condicionar en modo muy importante tu éxito de negocios en esa zona. Hay países con estricta aplicación de la ley islámica como Arabia Saudí o Irán y otros con una actitud más relajada como Marruecos. Las relaciones personales, es la número dos, son más importantes que las corporativas. Los árabes no suelen separar la vida profesional y personal. Los negocios se cierran entre personas. ¿Qué quiere decir? Que ellos te van a tratar tanto para cerrar tu negocio como para hacer plática, para tener una relación más allá, interactuar como persona. Para ellos el concepto de familia es muy importante. El respeto a las personas mayores y a su experiencia, ellos le toman mucho, o sea, los valores a los ancianos y para ellos son personas muy, muy sabias. El tercero es el concepto del tiempo. Ellos, las negociaciones tardarán, llevarán su tiempo. Hay una frase muy conocida con ellos que es el Inshallah, que para ellos quiere decir si Dios quiere, que para nosotros vendría a ser como, pues ojalá. En el número 4 encontramos el negociando precios. Son duros negociadores, pero siempre debemos tener un tono amistoso y evitar cualquier tipo de enfrentamiento con ellos. Su calendario semanal laboral es el número 5 y en general el viernes es su día festivo, equivalente a nuestro domingo, y el fin de semana se extiende al sábado. Los hábitos diarios durante el Radaman
que es el noveno mes del año lunar, son incluidos en las empresas. Ellos descansan y asimismo sus horarios de oficina pueden cambiar y ser flexibles. En el número 6 encontramos las reglas de etiqueta. Hay ciertas costumbres que debemos evitar en nuestros viajes por el mundo árabe. Por ejemplo, nuestro uso de la mano izquierda. Para ellos esa mano se considera impura. ¿Por qué? Porque para ellos con la mano izquierda es con la que tú te aseas, tienes aseo personal. Entonces, evita por completo utilizar esa mano. Inclusive, si tú eres zurdo, evita firmar. Ellos lo entenderán si tú les comentas que eres zurdo. El espacio personal es diferente en el concepto occidental. Tienden a acercarse más y a tener un espacio físico más corto. Entre más cercano estén físicamente hablando, para ellos sienten mayor confianza. Para ellos es de mala educación cruzar las piernas cuando están sentados o dirigiéndose hacia la suela de los zapatos en vez de estar viendo hacia el frente. Con ellos es mejor evitar temas de conversación como sexo, política, religión o el conflicto árabe-israelí. Es totalmente definitivo que no lo debes de tocar y debes de vestir discretamente, nada extravagante, colores muy llamativos o escotes profundos. Ahora voy a hablar de la cultura japonesa. Sus tradiciones culturales provienen de varias fuentes, como son las condiciones geográficas, las influencias externas durante su historia y sus tradiciones fisiofísicas religiosas. Por ejemplo, el aislamiento geográfico de Japón lo hace ser su tamaño es muy pequeño y su población es muy grande. Esto llevó a que los japoneses trabajaran en colaboración o en grupos y se preocupen de los sentimientos ajenos, sean conscientes de la posición social relativa entre cada persona. Sus influencias externas a lo largo de la historia de Japón han desarrollado la costumbre de adoptar los elementos útiles de las culturas extranjeras. Ellos pueden fusionar las costumbres locales y adaptarlas al uso japonés. Sus tradiciones fisiofísicos religiosas japonesas han sido desarrolladas a lo largo de la historia de Japón como resultado de la combinación de varios sistemas de pensamientos. Shinto, budismo zen y confucianismo son tradiciones que han tenido una mayor influencia en la formación del modo de pensar en los empresarios japoneses. Ellos, sus valores culturales en las relaciones empresariales no son tan homogéneas como habitualmente es descrita. Hay variación según la región, tamaño de la localidad, área urbana o rural, su educación, su trabajo o si son minoría. Hay 13 valores culturales japoneses que destacan, esos te los voy a decir y voy a tratar de explicártelos. Estos son importancia de las relaciones personales. ¿Qué quiere decir? Ellos le dan una importancia al estar interactuando con la persona. Ellos ven más allá de solamente una persona con la que va a cerrar un negocio económico. El guardar las apariencias en público, esa es otra. Ellos no van a crear un escándalo ni van a dar a notar si están nerviosos, si están molestos. Ellos guardan las apariencias, se mantienen relajados. El autocontrol de los sentimientos y autodisciplina. Ellos no van a permitir que les ganen las emociones. Si ellos se encuentran molestos, no van a permitir el que influya en el cerrar un trato. Ellos van a relajarse y tienen autodisciplina acerca de que si ellos quieren llegar a lograr ese negocio, aun cuando estén molestos porque no se está haciendo o no está siguiendo los pasos que ellos querían, tienen la disciplina, la autodisciplina de ellos mismos, enfocarse en lo que querían hacer y seguir esa línea para cerrar un trato. La importancia del silencio. Ellos jamás van a hablar de más. Tienden a escuchar y solamente hablan no lo más necesario, pero sí muy certeramente. No hablan y son muy habladores, a diferencia de otras culturas. Su esfuerzo por la perfección. Son personas sumamente perfeccionistas. ¿Qué es lo que quiere decir? Ellos hacen una cosa y aun cuando están dentro del tiempo, las estadísticas que ellos tenían planeadas, ellos tienden a querer superarse, a perfeccionar aún más. Si ellos estaban determinados en que un negocio iba a tardar, no sé, su transportación 15 días y lo lograron, se enfocan a perfeccionarla aún más, no sé, con otro método para llevarla, con otra logística para seguir. Su flexibilidad para adaptarse a los cambios. Ellos no son personas que se arraiguen a algo y se trunquen. Ellos siempre están buscando el mejorar, el ser flexibles
a que en este mundo las cosas cambian todo el tiempo y ellos evolucionan junto con ellas. Ellos van cambiando y por eso no quedan rezagados. Ellos saben que todo cambia y nada es permanente. Es lo mismo que te acabo de decir. O sea, ellos saben que no pueden vivir estancados con una idea o con un logro que hayan tenido. Ellos siguen evolucionando. Ellos le dan importancia a las circunstancias también. Ellos saben que si las cosas se suscitaron de cierto modo, tienen que seguir con ello. Tienen armonía entre los miembros del grupo. Para ellos es muy importante que cuando tú estás trabajando tengas eso, armonía. Ellos piensan que sin armonía no puedes llegar a concentrarte en hacer un grupo y ser unidos. Tienen pertenencia al grupo y tienen una cooperación dentro de él. Ellos creen que el grupo no lo toman como el grupo es mío, sino yo pertenezco al grupo. Todos somos uno y esa pertenencia que tienen es de ellos lograr y hacer algo en grupo. Mientras el grupo se supere, mientras el grupo logre algo, para ellos es su meta. Tienen jerarquía social y respeto por la edad. Ellos y su jerarquía social la tienen muy bien, muy estipulada, y su respeto por la edad también. Para ellos las personas mayores son personas que tienen altos conocimientos. Tienen importancia de seguir las normas sociales. Ellos respetan mucho a la sociedad y las tienen muy asentadas. Por último, tienen la aceptación de los sucesos inevitables. Para ellos, todo lo que va a suceder. El hecho, las cosas van a pasar. Y hay sucesos inevitables como el morir. Ellos saben que pues, tienes una vida, naces, tienes una vida y inevitablemente vas a morir. Por último, te voy a hablar de la cultura de los negocios en México. Aquí, gracias a la firma de acuerdos comerciales en el país, se ha convertido en uno de los principales socios de muchas empresas. Sin embargo, su diversidad cultural hace que las negociaciones con los empresarios mexicanos sean extensas y de largo plazo. Entre las cosas de la cultura para los negocios del mexicano está la semana laboral. En México, al igual que otros países, se inicia el lunes y termina el viernes. Las tiendas y el comercio en general trabajan fines de semana. Los negocios se cierran entre semana. Sus días festivos cuentan con algo que es fijo y entra mucho tanto con la religión como con la historia. Nosotros tenemos días religiosos como Semana Santa y Semana de Pascua, donde son feriados, los días santos. Tenemos también, por otro lado, los culturales o de historia, que son el 16 de septiembre, que es el Día del Grito, el 1 de mayo, Día del Trabajo, el 25 y 31, que son 25 por Navidad y 31 por Año Nuevo, y julio y agosto por vacaciones de verano. El vestuario, en los negocios el atuendo es apropiado, depende del sector a donde vayas. En los hombres siempre es de traje y en las mujeres es de ropa formal. Los obsequios dentro del cierre de negocios en México son vistos como un detalle de buenas intenciones, sin embargo, no son necesarios en México para cerrar un negocio. Y aquí se evita dar obsequios muy costosos porque son incómodos y simbolizan cosas como la muerte. En México no se regalan flores, por ejemplo, cuando se llega a un negocio, color rojo. Son interpretadas negativamente. Nosotros en nuestro país se regalan flores color blancas. Los mexicanos, al igual que otros países de Latinoamérica, somos cordiales y alegres. Un buen apretón de manos es ideal para dar un inicio a la presentación en México. Luego de que se tengan más confianza con su contraparte, se puede dar también un breve abrazo. Las mujeres con un saludo de mano y un beso en la mejilla es suficiente. Los títulos son muy importantes para los empresarios en México. Así que cuando se presenten es recomendable que se haga por el título, profesión y seguido del primer apellido. En las reuniones para los empresarios mexicanos son relaciones personales. Ellos jamás van a tomar una decisión sin antes conocer bien su contraparte. Si te invitan a una reunión, que sea una reunión informal, en casa de alguno de los socios, tienes que evitar el hablar de negocios, porque ellos entablan amistad. En las negociaciones, al igual que en otras regiones, la dinámica de negociación en el caso de los mexicanos se basa en el regateo y en buscar beneficios para ambas partes. Y se valora mucho que los interlocutores se muestren tolerantes, accesibles, educados, porque esto hará que los tratos se cierren de manera exitosa.
Te voy a hablar de otros países, diferentes cosas de varios países más. Por ejemplo, en Italia o en Suecia, debes leer atentamente cuando alguien te entregue una tarjeta de visita. No la debes de estar manipulando ni dejando en la mesa donde están comiendo. Los temas de conversación en España y América Latina se pueden hablar temas personales, pero en Francia y en Alemania los tienes que evitar. Para ellos es una esfera privada los temas personales. Por ejemplo, la política o la religión no es recomendable en ningún sitio ni en ninguna cultura. Son temas complicados que pueden causar mucha controversia si no comparten los mismos puntos de vista. En las comidas de negocios, en la mayoría de las culturas es una forma muy oportuna para cerrar negocios. Por ejemplo, a los rusos les gusta sentarse a la mesa y negociar. Sin embargo, en Japón o en los países árabes esperan hasta las últimas fases de la negociación para poder sentarse a la mesa a negociar. Los turcos, ellos les gusta o ellos te ponen a prueba y tienen mucho respeto hacia ti si tú aguantas beber grandes cantidades de alcohol. Y en la mayoría de los países suele ser mediante almuerzo los cierres de negocios. Varía de un país a otro en el momento en que tú debes de empezar la conversación hacia el negocio. En Europa, por ejemplo, es en la hora del postre y del café. Y en Estados Unidos es en cuanto llegas al restaurante, empiezas a hablar de negocios. También otra cosa de la que podemos hablar es del precio y el regateo. En muchos países como Italia prefieren calidad a precio, porque el ahorro no es tan importante si el producto es de alta calidad. Pero, por ejemplo, en Italia es eso. En Francia, no, a ellos no les gusta hablar del dinero, se sienten incómodos y tratan de evitar el tema económico. En otros países tienden a hacer ofertas y contraofertas, entre ellos entra América Latina y México. Los regalos corporativos, en ellos, el saber si te pueden hacer algún regalo o una visita inicial o tras haber logrado el acuerdo, debes de saber si debes de entregarlo en público o en privado y qué tipo de obsequio. Porque esto puede causar muchos malentendidos si no te has informado antes hacia el respeto. O sea, ellos pueden tomar que tú le mandes un obsequio en privado como un soborno. O si lo mandas en público como algo ostentoso para querer llamar la atención. Por ejemplo, en Japón son muy apreciados porque demuestran que las relaciones están asentadas cuando tú les das un obsequio. Y en el centro de Europa son considerados como una forma de influir en las decisiones, como un soborno. Para finalizar, te voy a dar un top 10 porque en cuanto a consultas interlocutores concierne, el encasillarnos en un solo país o en una sola cultura es o sea, es conocer demasiadas. Yo te voy a dar 10 tips o las 10 cosas más básicas cuando tú vas a hacer un negocio y es otra cultura. Por ejemplo, la número 1, el estilo de comunicación. Algunas culturas son directas y explícitas, pero esto impacta la capacidad de comprender lo que quieres decir y cómo responder positivo a ello. ¿Esto qué quiere decir? El diálogo, las palabras que uses. Algunas son indirectas o implícitas en alguna cultura y se pueden ocultar hechos importantes. Por eso debes de impactar con la capacidad de comprender, de poder tener un buen diálogo. El número 2 de este top sería el estilo de negociación. En ciertas culturas se cree que las negociaciones son de ganar o perder. O sea, no hay un nivel intermedio. O se gana o se pierde. O se suma o tus sumadas a mayores o tu sumada a menores. Mientras que en otras se considera que debe haber oportunidades para que ambas partes ganen. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Ejecutar tu estrategia de negociación. Entonces debes de planificarla para que todo te salga bien. En el número 3 se encuentran las relaciones. En toda cultura se valoran las relaciones de confianza entre las personas. En otras se va directamente a la tarea. Pero algunos requieren esto antes de poder trabajar. Ello incide en la forma que se comienza el proyecto. Entonces tú ahí, entonces, lo que debes de hacer es dónde poner las energías.
tú ahí te debes de basar a que si las vas a poner en el trato o en la confianza, en tratarlo, en hacer sentir que tenga confianza. Tú tienes que saber, al relacionarte, tú vas a ir viendo qué es lo que vas a enfocarte más. La número 4, en este es el socializar. ¿Qué quiere decir? Este punto se refiere a cuando, ¿qué tanto es aceptable? Y asimismo lo que no se debe hacer dentro de una cultura. ¿Por qué? Porque hay muchos tabús. Tú debes de conocer las mismas o informarte. Por ejemplo, el cómo cenar, el beber, el vestir, el saludar, el dar y recibir obsequios. Esto ya lo hablamos anteriormente. En esto se entraría, por ejemplo, el de la cena, el qué tan cercano puedes estar, si empiezas a hablar de negocios en la cena, como en Europa que se esperan al café, en Estados Unidos desde que empieza la cena, el beber, como los turcos que a ellos les gusta que bebas, el vestirte, como por ejemplo la cultura árabe, que ellos, la vestimenta tiene que ser ostentosa, ni tiene que ser llamativa, tiene que ser reservada. El saludar, que ellos no aceptan que saludes o tomes algo con la mano izquierda. El dar y recibir obsequios, que ya hablamos que, por ejemplo, en Japón, recibir obsequios para ellos es que ya entablaron una buena confianza y una buena comunicación. Las reglas de etiqueta, que la mayoría prefieren una vestimenta de acuerdo al área. Todo esto. Pero sí se te puede perdonar el que no sepas todo esto, pero tienes que eventualmente ir avanzando, ir trazando tus caminos, ir conociendo las culturas y saber, ir conociendo y ya no tender a equivocarte. En el número 5, en este tenemos la percepción del tiempo. En algunas el tiempo dicta que debemos llevar a cabo y cuándo y con quién hacemos las cosas. Los plazos, los horarios, si son más flexibles, si no son más flexibles. Entonces tú ahí tendrás, lo que viene de esto es que tú tienes que priorizar las cosas, planificar las cosas y haciendo esto vas a poder programar para después poderlas implementar. Esto es para que de manera diferente, dependiendo de cómo se percibe el tiempo en el que tú te encuentres, tú puedes llegar a llevar todo el desarrollo del cierre de tu negocio. La número 6. En estas son las decisiones. En las decisiones, en algunas culturas se toman basadas en reglas, en procesos y en sistemas, pero hay otras en las que no es así. Se basan en situaciones inmediatas. Hay gente que es, como ya lo habíamos hablado al inicio, ellos se basan al momento, a lo que están haciendo, son impulsivos y hay otras que no, ellos son metódicos y van lineales hacia un fin. Entonces tú debes de obedecer o romper las reglas. Esto es lo que tú debes de decidir. Si debes influir en la medida en que tengas que esperarte para que las personas cumplan con lo acordado. No puedes estar siempre al mil y estar queriendo hacer y deshacer, porque aun cuando ellos sean así impulsivos, tú tienes que tener una cierta pauta para ver si a ti también te está conveniendo, sin faltar al respeto a su cultura. La número 7, en esta es la autoridad. En la autoridad es que en ciertas culturas te invitarán a un asiento en la mesa considerando estrictamente tu experiencia. Por ejemplo, en Japón a los adultos mayores. En otras sería como, por ejemplo, en las tribus o en el origen étnico, en ellos hacen con el género. Esto es con un afecto sobre si será posible hablar con quien toma las decisiones o solo con un portero. ¿Qué quiere decir? Que tal vez la persona con la que vas a negociar o cerrar no es directamente el dueño o el encargado de la empresa, más sin embargo, es la persona que ellos consideran con mayor conocimiento por respeto hacia su edad. Entonces tú también vas a enfocarte a hablar con él, no va a ser un cero a la izquierda solo porque él no sea el de la persona del cierre de negocios, porque al fin y al cabo, él no será físicamente el que cierre el negocio con una firma, pero sí el que dé la aprobación con un buen comentario acerca de lo que tú estás haciendo. El número 8, la responsabilidad cultural. En distintas culturas la gente puede pensar, comportarse y percibir el mundo de manera muy diferente a la tuya. Por ejemplo, en no se te pagará por cambiar eso, o sea, tú no vas a ir a querer cambiar a la gente ni a cambiar tu cultura. Simplemente es como para manejar positivamente tu reacción a las circunstancias. Tú no vas a llegar, o sea, tal vez hay algunas cosas que en las culturas de otros países, cuando tú llegues a negociar, no te agraden, sean incluso incómodas, pero tú no vas a llegar a imponerles el que ellos modifiquen su cultura. Tampoco ellos van a llegar, o tú tienes que cambiar tu cultura.
simplemente es adaptarte y respetar. Y tu propia reacción a las circunstancias es tranquilizarte. En el número 9 es el esfuerzo. En este, en este te hablan de buscar información. Tú busca todo lo que quieras saber, haz preguntas. Tienes que mostrar tu verdadera curiosidad e interés por lo que quizás no entiendas. Tienes que ser aprendiz cuando quieres la ayuda para comprender lo que está sucediendo en determinada situación. No puedes saber todo solamente por haber leído un libro donde te diga su cultura. Tienes que llegar al país e informarte, empaparte de las cosas que para ellos son básicas. Debes de ser maestro cuando otros necesiten tu ayuda para comprender lo que sucede en la tuya. O sea, ellos también van a querer informarse en la tuya. Y por último, la humildad. Esto es algo básico, es lo importante en todo. No importa cuánto puedas aprender sobre otra cultura, será suya, es lo que yo te decía hace un momento, o sea, es su cultura y no puedes fingir que tú sabes más que ellos de su cultura. Recuerda que solamente vas a ser un invitado, así que debes de ser humilde, escuchar y hablar menos. O sea, debes de escuchar más, hablar menos. Y debes respetar cuanto puedas su cultura. Y sí, puedes hacer comentarios acerca de tu cultura, pero jamás comparativos. No puedes decir, ah, si ustedes hacen esto, en mi país se hace así. Eso es estar comparando y esto tiene consecuencias no muy favorables para ti. Tienes que ser tú mismo, ser auténtico, pero con una comprensión de lo que tu identidad puede parecer a los demás. En donde sea que llegues a realizar negociaciones con el fin de hacer crecer tu empresa, debes conocer cómo tratar a las personas. Eso es básico en cualquier lugar, así no sean negocios internacionales. Tú debes de tener un don de cómo tratar a las personas, cómo atenderlas, cómo hablarles, los rasgos elementales de sus costumbres, para que esto sea mucho más satisfactorio en tu cometido. Por ello, resulta esencial que tomes en consideración estos puntos y para lograr tienen varias diferencias culturales. Por último, solamente me queda decirte que en la actualidad a veces se suele olvidar la cultura como uno de los elementos claves en los negocios internacionales. El conocer estos elementos es una estrategia para alcanzar los mejores resultados comerciales, es algo muy valioso. Y el tener la sensibilidad internacional y a adaptarte al entorno del socio o el cliente potencial que te llevará a un negocio exitoso, eso sin duda. Y por mi parte, pues sería todo. Gracias.